Palabra de vida. Del libro de Isaías, capítulo 52, versículos 13 y 53, versículo 12. Miren, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho, como muchos se espantaron de él porque, desfigurado, no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así, asombrará a muchos pueblos. Ante él, los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado voluntariamente, se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores. Aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca, el Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere, prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte, y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos, e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 31. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. De la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16, 5, versículos 7 al 9. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto,
En los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial, y aún, siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. De donde Caifás se llevaron a Jesús al pretorio. Ya había amanecido, pero los que lo llevaron no entraron al pretorio para no quedar impuros y poder así comer el cordero pascual. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿Qué acusación tienen contra ese hombre? Ellos le respondieron: Si no fuera un criminal, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y júzguenlo según su ley. Los judíos le contestaron: Nosotros no tenemos autoridad para dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que Jesús había dicho para indicar la manera cómo iba a morir. Entró de nuevo Pilato al pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por tu propia cuenta o porque otros te lo dijeron de mí? Pilato respondió: Yo no soy judío. Gente de tu propio pueblo y los sumos sacerdotes vinieron aquí a entregarte. ¿Qué fue lo que hiciste? Jesús respondió: No es el mundo el que me ha hecho rey. Si el título de rey me viniera de este mundo, tendría gente a mi servicio que peleara para que yo no cayera en manos de las autoridades judías. Pero mi título de rey no viene de aquí abajo. Pilato le dijo: Entonces, ¿si eres rey? Jesús respondió: Eres tú quien lo dices. Yo he nacido y he venido al mundo para esto, para dar testimonio a favor de la verdad. Todo el que está por la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿Y qué es la verdad? Pero al decir esto, salió de nuevo a hablar con los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él razón alguna para condenarlo, pero es costumbre entre ustedes que yo les deje libre a alguien con ocasión de la Pascua. ¿Quieren que les deje libre al rey de los judíos? Ellos gritaron otra vez y dijeron: A ese hombre no, suéltanos a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces, Pilato se llevó a Jesús y lo hizo azotar. Además, los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza, y lo vistieron con un manto rojo, y se le acercaban y le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Entonces salió Pilato otra vez y les dijo a los judíos: Miren, aquí se lo traigo. Quiero que se den cuenta de que no encuentro en él razón para condenarlo. Y salió Jesús con la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo: Ahí tienen al hombre. Apenas lo vieron los sumos sacerdotes y los sirvientes gritaron: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro en él razón para condenarlo. Los judíos le replicaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se declaró hijo de Dios. Cuando oyó Pilato estas palabras, se fue atemorizando más y más, y entró de nuevo al pretorio y le preguntó a Jesús: ¿De dónde eres? Pero Jesús no le respondió. Entonces Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para dejarte libre y también para crucificarte? Jesús le respondió: No tendrías autoridad sobre mí si Dios no te lo permitiera. Por eso, más culpable es el que me entregó a ti. Al oír esto, Pilato trató de dejarlo libre, pero los judíos gritaron: Si dejas libre a este, no eres amigo del emperador, porque todo el que se proclama rey se pone en contra del emperador. Cuando Pilato oyó estas palabras, sacó a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Empedrado, en hebreo, Gábata.
Era la víspera de la Pascua, alrededor del mediodía. Entonces les dijo a los judíos: Ahí tienen a su rey. Ellos gritaron: ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: ¿Quieren que crucifique a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron: No tenemos más rey que el emperador. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran. Se llevaron pues a Jesús, y cargado con la cruz salió de la ciudad hacia el llamado lugar de la calavera, o en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el centro. Pilato además mandó escribir un letrero para ponerlo encima de la cruz. Lo que estaba escrito era: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Como el sitio donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego, muchos judíos lo leyeron. Pero los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No debieras haber escrito el rey de los judíos, sino dijo que era el rey de los judíos. Pilato respondió: Lo que escribí, escrito queda. Los soldados, después de que crucificaron a Jesús, se apoderaron de su ropa y la dividieron en 4 partes, una para cada soldado, y se quedaron también con su túnica. Y como no tenía costuras, sino que estaba tejida de una sola pieza, se dijeron: No la rasguemos, más bien echemos la suerte para ver a quién le toca. Así debía cumplirse lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban también su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y cerca de ella al discípulo que él tanto amaba, Jesús le dijo: Mujer, este es tu hijo. Luego dijo al discípulo: Esta es tu madre. Y desde aquel momento, el discípulo la recibió como su propia madre. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la Escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Empaparon pues una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Como era víspera del sábado, los judíos le pidieron a Pilato que mandara quebrar las piernas de los crucificados y retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz hasta el día siguiente, que era un sábado muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los 2 que habían sido crucificados con Jesús. Pero cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y enseguida brotó sangre y agua. El que lo vio lo atestigua. Su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Porque todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y otro pasaje de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero a escondidas por miedo a las autoridades judías, le pidió a Pilato permiso para llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces fue y se llevó el cuerpo. También fue Nicodemo, aquel que la primera vez había ido de noche a ver a Jesús, y llevó una mezcla de mirra y áloe, como unos 30 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, embalsamándolo con las sustancias aromáticas, según la costumbre que tienen los judíos para enterrar. En el lugar en el que Jesús fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro recién excavado, en el que todavía no habían enterrado a nadie. Así pues, como ese día era víspera del sábado judío, y ese sepulcro estaba cerca, en él sepultaron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este gran Viernes Santo,
el único día del año donde no se celebra estrictamente la Eucaristía, sino que se hace una liturgia de la palabra con adoración de la cruz y distribución de la Sagrada Comunión, contemplemos uno de los grandes misterios de nuestra fe, la cruz, y reconozcamos en ella una grande escuela de sabiduría para todos los hombres. De entrada, reconozcamos que la cruz fue el lugar donde Cristo entregó su vida. Cristo no muere en una cama, sino crucificado. Y aunque esa cruz escandaliza, aunque esa cruz en lo humano uno quisiera rechazar, en el fondo es una invitación a salir de nuestra cultura del bienestar, nuestra mentalidad del confort, y abrazar la cruz, y permítame la expresión, abrazar la vida crucificada como camino seguro al cielo. A partir de la meditación de este Viernes Santo, descubramos 7 grandes enseñanzas para nuestra vida. La primera: nadie se escapa de la cruz, ni el rico en su riqueza, ni el pobre en su precariedad, ni el joven en su juventud, ni el viejo en su vejez, ni el sano en su salud, ni el enfermo en su enfermedad, ni el hombre ni la mujer. La vida, en cualquier esquina del camino que recorremos existencialmente, nos depara expresiones y situaciones de cruz. Por eso es una verdadera necedad soltar, por ejemplo, la cruz sin pensar que nos tocará abrazar otras y quizás más pesadas cruces. Colocamos un ejemplo típico. ¿Cuántos hoy en día matrimonios se divorcian porque la cruz de la convivencia, que genera conflicto, paciencia y tolerancia con la pareja, no soy capaz de cargarla? Está bien, deja la cruz de la convivencia matrimonial y abraza la cruz de la soledad, de cierta amargura, de limitaciones económicas porque el patrimonio material se ha dividido. No lo creas, dejarás una cruz y abrazarás otra distinta. Segunda enseñanza: la cruz es la mayor escuela de crecimiento humano. Una persona que tiene experiencia de dolor en su vida purifica su corazón, se hace más humana, solidaria y sensible con el dolor ajeno, es más humilde en su alma, es más agradecida con los dones que Dios le ha dado, pero también es más paciente en las pruebas y sobre todo es más confiada en Dios. Por estos son los valores: purificar, humanizar, hacernos humildes, agradecidos, pacientes y confiados. Por eso decimos que la cruz es una grande escuela de crecimiento humano. Tú decides si cargas tu cruz con amor y esa cruz te madura, te fortalece, o por el contrario, puedes cargar las cruces, pruebas y dolores de tu vida sin amor y te volverás una persona amargada, resentida, rezongona, infeliz, perderás la alegría y un poco tu salud. En una tercera enseñanza en este Viernes Santo, reconoce que no hay encuentro verdadero con Cristo sino desde la cruz. Hoy descubrimos que muchos hombres han regresado a Dios solo cuando han vivido de manera crucificada. En los éxitos y triunfos humanos nunca se acordaron ni pensaron en Dios. Es más, hablaban con desprecio de Dios. Pero es solo en esa quiebra económica, en esa enfermedad larga, incapacitante y que no puedes combatir,
en esa situación dolorosa de la muerte de un ser tan querido como es un hijo en un accidente, allí, en esa vida crucificada, es donde descubres que sí existe Dios, que murió en una cruz por nosotros, y aprendes a reconocerlo, a valorarlo y a seguirlo. Nunca olvides que los éxitos humanos, políticos, económicos, laborales, profesionales, los éxitos deportivos, artísticos, se disfrutan, pero enseñan poco. Por el contrario, el fracaso, la humillación, la caída se padece, pero allí desde esta experiencia de dolor encontramos gran sabiduría para vivir. En una cuarta enseñanza, aprendamos que Cristo no nos quita la cruz, pero nos ayuda a cargarla. En efecto, en un precioso texto evangélico afirmará Jesús: vengan a mí, acérquense a mí, todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. El Señor consuela, fortalece, ayuda, sostiene, nos defiende en los peligros. El Señor nos dice: aunque tu cruz pese, aprende de mí, que mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Esto es tan claro que Jesús se dolió y compadeció con la enfermedad de sus contemporáneos, y si bien sanó la enfermedad, no suprimió la misma de la vida de los hombres. Ellos, en efecto, más allá de la vida de Jesús, se siguieron enfermando, pero Jesús supo consolar, sostener y sanar en su momento la cruz de la enfermedad, sin suprimirla de manera definitiva de la vida de los hombres. En una quinta enseñanza, si en este Viernes Santo sientes que la cruz de tu matrimonio, de tu crisis económica, de tu pérdida de empleo, de la enfermedad y las sucesivas entradas a clínicas que has tenido te pesa, nunca olvides, y para ti es esta expresión: descubre que mientras más crucificados, más amados por Dios. Créeme que lejos de la experiencia aparentemente real de Jesús en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, luego recapacita y ya sin mirar la sola humanidad sino en fe, reconoce que el Padre Dios lo acompaña en un momento tan doloroso en el Calvario, y por eso afirmará como grito final de triunfo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando te sientas crucificado por la pobreza, por la soledad, por la vejez, por el abandono, cuando te sientas crucificado por la enfermedad, por la humillación de otra persona, piensa: estoy crucificado, pero sin embargo soy muy amado por Dios en mi dolor. Esto solo se entiende desde la fe, y créeme que te dará fortaleza, será un bálsamo en tu vida para saber llevar tu cruz de cada día. En una sexta y penúltima enseñanza, descubramos que aunque resulte paradójico, no hay verdadero seguimiento de Jesús sin la cruz. Con razón decía Santa Teresa de Jesús: son pocos los que te siguen, Señor, porque a los que te aman tú los crucificas, y a los que te crucifican tú los amas. Con razón decía el pueblo judío que la cruz, predicada por los seguidores de Jesús, es locura, y los paganos griegos decían es necedad e insensatez. Pero Pablo, retomando esta expresión de judíos y griegos, afirmará: lo que es locura y necedad para los hombres de este mundo, para los hombres de fe es fuerza de Dios
es sabiduría de Dios, es salvación de Dios si creemos verdaderamente. Terminemos nuestra meditación de este Viernes Santo con una séptima y final enseñanza, descubriendo una frase lapidaria, una enseñanza eterna y universal. No hay cielo sin cruz. No hay tierra prometida sin pasar primero por el desierto. No disfrutarás de la transfiguración en el monte Tabor sin pasar por la crucifixión en el monte Gólgota. No hay triunfos grandes en la vida sin esfuerzo, sin sacrificio y sobre todo sin morir a nosotros mismos. Recuerda que el centro de nuestra fe nos invita a resucitar, pero antes a morir a nuestro pecado, a nuestro propio yo. Jesús coloca en el centro de su predicación una afirmación lapidaria: solo el que entregue y pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Hoy descubre que la cruz de Cristo no es ausencia, no es fracaso. La cruz de Cristo en Viernes Santo es la consumación total del amor, la vida que se entrega por ternura, por servicio, por dar la salvación a todos los hombres. En Viernes Santo, bendito el árbol de la cruz, que nos ha alcanzado la salvación a toda la humanidad. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Renace a la esperanza. Pascua 2021. En esta Semana Santa, deja pasar a Dios por tu vida. La tristeza, la apatía y el desánimo no son opciones para el creyente. Cristo vino a sanar tus enfermedades, a levantarte de tus caídas, a vencer el mal, el dolor y la muerte. La Pascua 2021 es la oportunidad para que despiertes de tu somnolencia, superes tus miedos y renazcas a la esperanza, que solo nos viene por la resurrección de Cristo. Acompáñanos desde el Domingo de Ramos, 28 de marzo, todos los días santos, en el cubrimiento especial que haremos de la Semana Mayor y Pascua del Señor, en directo desde la Ciudad del Vaticano, con el Papa Francisco y los comentarios del Padre Carlos Yepes. Síguenos en vivo por Facebook Live, YouTube, Padre Carlos Yepes. ¡Te esperamos!